Nuevamente, apreciados hermanos de la iglesia de Kansas, qué honor, qué privilegio poder conectarme con ustedes a través de este medio para continuar hablando de nuestra serie Con las familias adelante y hacia el cielo. Qué bendición, ¿no les parece? Hasta aquí hemos visto algunas cosas importantes. El hecho de que en la vida tenemos que caminar en familia, no somos seres aislados. También estuvimos hablando de la importancia de que aquellos que Dios nos da hijos, nosotros podamos cumplir fielmente nuestra tarea paternal, es decir, la paternidad, ese privilegio de poder guiar a los hijos a que puedan crecer temerosos de Dios. Hoy quisiera continuar en esa misma línea sobre la paternidad, pero haciendo un llamado especialmente a los hijos, a las hijas, a los jóvenes, a entender que la vida se basa básicamente en elecciones, decisiones que tomamos en aquellos momentos claves de nuestra existencia. Y por eso quisiéramos hablar de Daniel y aprender de este bien conocido profeta del Antiguo Testamento sobre las elecciones que le tocó hacer durante su juventud. Leo para ustedes, capítulo 1 de Daniel, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Nota qué importante esta decisión de Daniel. Muchas veces nosotros sencillamente nos olvidamos que lo que contribuye en parte al éxito de nuestros hijos tiene que ver con las relaciones, es decir, con quienes ellos entablan relaciones. La Biblia dice que las amistades, las malas amistades, corrompen las buenas costumbres. En un lenguaje más coloquial, escuchamos decir: aquel que anda entre lobos aullar aprende, o aquel que camina sobre la miel algo se le pega. No es otra cosa que una, diríamos, referencia al hecho de que mucha de nuestra realidad, de nuestra, diríamos, lo que hemos cosechado en la vida, tiene que ver con las elecciones, particularmente de aquellos que decidimos que sean nuestros amigos. ¿Afectan los malos amigos el hecho de que un hijo o uno pueda agarrar otro camino diferente a la eternidad que Dios nos ofrece en su palabra? Por supuesto que sí. Y es por eso que aquí debemos de enfatizar a ustedes padres, a ustedes hijos, la importancia de tomar buenas decisiones. Ahora bien, no hay duda que los padres jugamos un papel importante, que los amigos juegan un papel importante y que en términos de decisiones, pues tenemos mucha influencia. Bueno, ¿qué les parece entonces si regresamos a nuestra historia del libro de Daniel? Y ahí encontramos a este jovencito sirviendo en el palacio del primer imperio en el mundo en el pasado. Qué interesante debió haber sido aquel joven moviéndose en ese ambiente idolátrico. Pero noten, lo primero que resalta, tal como ya vimos, fueron las decisiones que Daniel tomó junto a sus amigos. Eso hizo una enorme diferencia. En primer lugar, decidieron no comer comida inmunda, es decir, comida que sencillamente la Biblia y que sus tradiciones de ellos como pueblo de Israel no eran aptas para comer. Una actitud extraordinaria, porque ellos pudieron haber dicho: bueno, nadie me está viendo, estoy lejos de mis padres, estoy lejos del país de donde soy, de mis tradiciones y costumbres, ¿qué más da si doy una probadita? Pero ellos se mantuvieron como la brújula al polo, como un árbol, bien rectos, y ellos decidieron no comer. Así que esas actitudes de firmeza, de elecciones correctas, marcó sin duda el éxito de Daniel en Babilonia. Tres cosas entonces enfatizamos aquí, lo que vemos en la historia de Daniel. En primer lugar, él decidió ser temperante, fue una elección que él tomó. En segundo lugar, también eligió tener una devoción espiritual, porque dice la Biblia en Daniel 6 al 10 que él oraba 3 veces al día. Tremenda práctica, ¿no les parece? Y en tercer lugar, eligió siempre ser leal a los principios divinos. No importara que eso significaría que su propia vida estaba en riesgo.
Así que tenemos aquí decisiones importantes. Sí, mis hermanos y amigos jóvenes que me están escuchando, la vida se basa en decisiones y muchas veces, aunque pareciera que por faltar a esas decisiones vamos a ganar o vamos a disfrutar, el que se mantiene fiel al final del día es el que mayormente cosecha las mejores y más grandes bendiciones. Ahora, yo sé, padre, madre, que me estás viendo, que estarás pensando, bueno, mis hijos sencillamente no son como Daniel. Ellos en realidad, en lugar de tomar buenas decisiones, toman malas decisiones. Y yo sé que eso nos preocupa, a mí me ha preocupado, a ustedes también. Pero bueno, no hay duda de que eso no significa que nosotros debemos de darnos por vencidos y dejar simplemente que ellos puedan ser llevados por la corriente, por el viento. Porque los hijos son así, los hijos siempre buscan cómo jugarle la vuelta a nosotros los padres, ¿verdad? Pero no debemos de desistir. La verdad es que Dios, que es el creador del universo, ese Dios cercano, sigue de cerca cada situación que se tiene con los hijos y está dispuesto a ayudarlos a ellos. Nosotros también debemos de tener esa actitud de nuestro Dios. No hay duda que Daniel es un buen modelo para nuestros hijos, un buen modelo que debe inspirarnos a nosotros como padres, porque al final de cuentas nosotros lo que vemos en esta historia es a un hijo que, no importando la distancia, se mantuvo fiel a las instrucciones de los padres. Porque sí, aquí tenemos la realidad de unos padres, que la Biblia no da los nombres, pero son los que construyeron para que Daniel y el resto de los amigos de él pudieran mantenerse como ellos lo registran las Sagradas Escrituras, leales a ese Dios maravilloso de la Biblia, mantenerse alejados de las influencias de Babilonia, que déjenme decirles, si hoy el mundo está perdido en los tiempos de Babilonia, donde le tocó a Daniel y a sus amigos vivir, no tenemos nada que envidiarle a aquella época. Es decir, tan malo era antes como es hoy, pero vemos ahí los resultados de una adecuada educación de parte de los padres y también una correcta elección de parte de aquellos que recibieron esa instrucción de los padres. Ahora, las generaciones, noten ustedes, esto es lo más maravilloso. Cuando nosotros tomamos buenas decisiones, cuando nuestros hijos toman buenas decisiones, las generaciones que vendrán también van a ser beneficiadas por esas decisiones que tomemos hoy día. La misma vida de Daniel nos sigue bendiciendo a nosotros. Se pueden imaginar cuánto tiempo no ha pasado y cuán real esa historia nos resulta hoy a nosotros. Así que no dudamos entonces de ese papel fundamental que juegan los padres en favor de los hijos. La historia de Daniel nos lo deja claro. Termino compartiendo con ustedes esta cita maravillosa del Espíritu de Profecía que dice: se necesita mucho más estudio y oración ferviente en procura de sabiduría celestial para saber cómo tratar con las mentes juveniles, porque muchísimo depende de la dirección que los padres le dan a la inteligencia y a la voluntad de sus hijos. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi hermana? Es tarea complicada, pero no te desanimes. El Señor está dispuesto a ayudarnos, porque yo estoy seguro que tú, como yo, queremos ver a nuestros hijos en la patria celestial. Así que hoy decidamos, en el nombre del Señor Jesús, tomar a nuestra familia, ir hacia adelante y hacia el cielo. Permíteme orar por tu familia una vez más. Señor, nuevamente estoy presentándote estas familias de esta iglesia, Señor, delante de tu presencia. Me uno a aquellos padres que están llorando por un hijo rebelde, que aunque fue educado, ha dejado de seguir tus caminos por malas decisiones y malas compañías. Pero pedimos que tú lo traigas de vuelta al redil, que podamos, Señor, al final del día ver esos milagros obrando en medio de las familias de esta iglesia. Así que abrázalos a todos y por favor, Señor, permite que podamos ver grandes milagros que tengan que ver con familias reunidas, unificadas en favor de la causa. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos. Amén.